Todavía recuerdo mis conversaciones con aquel agente especial del FBI. Fue el último que entrevistó a Kemper. Edmund Emil III Kemper. Todavía le temblaba la voz a aquel agente especial del FBI cuando me relataba sus momentos de intimidad con Kemper. En aquel habitáculo, insonorizado, herméticamente cerrado, Kemper le miró fijamente a los ojos. Tenía tan solo 24 años Kemper, tan solo 24 años. Estaba ya condenado a muerte. Y el agente especial del FBI le estaba entrevistando para registrar su voz, sus palabras y que formaran parte del archivo del FBI. El archivo ese que manejan tan eficazmente, ese archivo que nos habla de los psico-killers norteamericanos. Kemper le seguía mirando fijamente a los ojos. Y en un momento de la conversación le espetó: «Esta habitación está insonorizada, ¿te has dado cuenta? Además, la puerta está bien cerrada. No supondría mayor problema desenroscarte la cabeza y esperar tranquilamente a que vinieran a buscarte. Tu cabeza me fascina». Por supuesto, aquel agente especial del FBI cortó la grabación y salió pitando de aquella habitación. Mientras tanto, Kemper esperaba pacientemente su condena a muerte, la ejecución de la pena. Él mismo pidió ser ejecutado y además que lo hicieran bajo tortura, que le torturaran. ¿Acaso porque su mente ya lo venía haciendo desde hacía algunos años? La vida de Edmund Emil III Kemper no fue fácil, como la de tantos psico-killers. Siempre agobiado, siempre presionado por la incesante voz de su madre. Una voz que le aplastaba contra el suelo. Una voz que no le dejaba en paz, ni siquiera en sueños. Su madre siempre le regañaba. Kemper no era perfecto. Un inmenso gigante, más de 2 metros de altura, 120 kilos de peso. Kemper, desde muy pequeñito, ya dio muestras de sus alteraciones psicológicas. Desde pequeñito, ya maltrataba a los animales, uno de los rasgos comunes a todos los psico-killers. Nació en el año 1949, en la ciudad de Santa Cruz, muy cerca del estado de Colorado. Desde bien pequeño dio muestras de lo que podía ocurrir. Pero todo se desbarajustó en aquel año de 1964. En 1964 tenía tan solo 15 años, cuando un buen día, después de una adolescencia difícil, pensó, ¿cómo sería matar a la abuela? Sin pensarlo 2 veces, se hizo con una pistola. Esperó tranquilamente la llegada de su abuela a la casa. Y cuando ésta llegó sin mediar una palabra, le disparó un tiro. Un tiro que llegó al cerebro, esa bala se incrustó en la cabeza de la abuela y ésta cayó fulminada. Kemper sonrió. Sí, realmente lo había pasado bien, habían sido unos momentos estupendos. Y por fin sabía qué se sentía al matar a una persona. Tenía 15 años. Pocos instantes después, el abuelo entró en la casa. Horrorizado, entró en la habitación y contempló la escena. Edmund, sin tampoco mediar palabra, apuntó su pistola y disparó. También acabó con la vida del abuelo. Tenía 15 años y ya por fin sabía lo que era la muerte. Por fin había experimentado con la muerte. Había acabado con la vida de sus abuelos. Por supuesto, los psiquiatras se hicieron cargo enseguida del caso. Edmund fue internado en una institución psiquiátrica y allí permaneció 5 años. Pero al cabo de esos 5 años, en 1969, por incorrecciones burocráticas, Edmund fue liberado. Edmund recibió el perdón de su madre, aunque él nunca se explicó por qué, porque nada más llegar a su casa empezó otra vez a recibir las reprimendas, las regañinas de su mamá. Edmund tenía 20 años, no lo podía soportar. Su madre atronaba la cabeza de Edmund.
Algo tenía que hacer. Y fue entonces, y solo entonces, cuando se fijó en las colegialas. Aquellas chicas tan guapas, aquellos vestidos tan insinuantes, aquella época tan hippie, y sobre todo la guerra del Vietnam en el fondo. Seguramente íbamos a vivir muy poco. Había que experimentar, había que buscar nuevos placeres. Una obsesión dominaba a Edmund: las cabezas. En declaraciones posteriores, Edmund dijo: en la cabeza se encuentra todo. Está el cerebro que gobierna el cuerpo. Están los ojos que reciben la información. Están los oídos que escuchan todo. La boca para saborear. Los dientes para morder. La nariz para olfatear. Sí, sin duda alguna, la cabeza es lo sublime de la creación. Ansiaba poseer cabezas, y sobre todo lo que más ansiaba era ver cómo funcionaban, ver lo que tenían dentro. Edmund cogió su coche y empezó a circular por aquellas carreteras cercanas a Santa Cruz. Era muy frecuente ver a estas colegialas hacer autostop. Con el autostop pues pretendían ahorrarse algún dólar y llegar al punto que ellas pretendían. Y Edmund estaba dispuesto a acompañarlas. Triste desgracia para alguna de ellas. 6 en concreto. Entre el año 1969 y 1973, 6 chicas murieron víctimas de las atrocidades de Edmund Emil Kemper. Buscaba sus cabezas. No quería que ellas hablasen. No, porque para hablar ya estaba su madre. Su madre ya le daba órdenes, su madre ya le atormentaba, le hacía sufrir. No, aquellos cuerpos debían ser suyos, pero yermos, inertes, sin estímulos. Solo la cabeza. ¿Para qué quería el cuerpo? La cabeza era lo vital, era lo fundamental. Así, una tras otra fueron cayendo en las garras de Edmund. Autostopistas, chicas de universidad, chicas de instituto. 6 en total. La última de ellas cayó simplemente por tener una frente demasiado ancha. Edmund la vio y quedó extasiado. Contempló aquella frente. ¡Qué frente más grande! ¡Qué cabeza tiene! ¡Qué hermosa es! Me pregunto cómo impactará una bala en su cerebro y qué consecuencias le acarreará. ¿Cómo quedará la cabeza después? Dicho y hecho, sin pensarlo 2 veces, sacó de la guantera su pistola y le pegó un tiro. La chica cayó fulminada. Kemper lo único que fue capaz de hacer fue desprenderse del cuerpo, quedarse con la cabeza, envolverla en una manta y llevarla a su cobijo, llevarla a su hogar, a su guarida. Allí destrozó la cabeza, extrajo la bala y comprobó los efectos de esa bala en el cerebro de la chica. Estaba encantado. Era su mejor obra. La bala había perforado perfectamente el cerebro. Ni calculándolo lo pude hacer mejor, dijo posteriormente. Pero a Edmund le faltaba algo. Edmund seguía inquieto, y su madre le seguía atronando la cabeza, le seguía llenando los sueños de pensamientos. Finalmente, en esa Pascua del año 1973, tomó una decisión. Ese día Edmund bajó muy airado de la habitación. Se encontró con su madre en la cocina. Y como había hecho con su abuelita y su abuelito, sin mediar palabra, la propinó un severo golpe. La madre cayó mortalmente herida al suelo. Allí la remató. Lo siguiente que se le ocurrió fue quitarle la cabeza, desenroscar la cabeza, como él decía. Le gustaba mucho ese término, desenroscar las cabezas. Desenroscó la cabeza de su madre, cortó hábilmente la laringe de su progenitora, y cuando tuvo la laringe en la mano, solo pensó en deshacerse de esa laringe. De ahí se habían emitido las palabras, de ahí habían salido las palabras que le habían acompañado durante toda su vida, durante sus 24 años de atormentada existencia. Esa laringe fue introducida en la trituradora de alimentos. Pero la trituradora falló. Y la laringe, la garganta, fue expulsada violentamente. Edmund quedó aterrorizado. Dice, ni siquiera muerta va a dejar de hablarme.
Sus palabras todavía resuenan. Nunca me podré deshacer de ella. A Edmund le gustaba mucho esto de la antropofagia. Había comido restos, vísceras interiores de sus víctimas. Encontraba en esto un sabor exquisito. Le gustaba paladear cada víctima de la que se deshacía. Había comido de todo, os podéis imaginar. Hígados, pulmones, un poquito de cerebro. Sí, era necrófago. Le gustaba comer carne humana. Pero seguía todavía muy preocupado, porque había acabado con su madre. Él consideraba que su madre era el principal problema de su vida, pero le faltaba algo, así que llamó por teléfono e invitó gentilmente a la mejor amiga de su madre. Seguro que ésta tenía algo de culpa, seguro que ésta encizañaba a su madre para que le echara la bronca. Invitó a la mejor amiga de su madre. Previamente había limpiado todo el escenario, había guardado cuidadosamente el cadáver de su mamá, la cabeza, la laringe, todo lo había guardado. Recibió a la mejor amiga de su madre, la invitó a té, le sirvió el té de forma muy educada, y cuando ésta se disponía a dar el primer sorbito, apareció Edmund con un ladrillo y con él aplastó la cabeza de la mejor amiga de su mamá. Aplastó la cabeza. Los restos de cerebro, los restos de la pobre mujer, inundaron la estancia. Fue como una explosión. Él dijo posteriormente, una explosión de vida. El cerebro lo salpicaba todo. Desenroscó la cabeza de la mejor amiga de su mamá y practicó el sexo. Realizó prácticas sexuales con el tronco, con lo que quedaba más visible, claro. Después de todo esto, después de la macabra escena, dejó una nota para la policía. Tengo cosas que hacer, me tengo que ausentar, adiós. Edmund había llegado al límite. Edmund había llegado al final. El gigante cortacabezas no tenía nada más que hacer. Una extraña paz inundó su cuerpo. Es como si hubiese completado una misión, una extraña misión. Cogió su coche una vez más, pero ya no para asesinar. Él ya no quería asesinar. Se le había acabado el fuelle. No tenía que matar a nadie más. Todo se había completado. Condujo durante muchas horas. Llegó al estado de Colorado. Y de allí esperó pacientemente que le apresaran. Pero en el estado de Colorado no había ninguna orden de busca y captura contra él. Solo le pudieron imputar alguna incorrección en la conducción del coche. Edmund estaba decidido a entregarse. Ya tenía 24 años, había matado a 10 personas. Quería acabar con todo esto. La muerte de la mejor amiga de su madre había completado el círculo, había cerrado el círculo. Durante un par de horas estuvo en una cabina telefónica intentando convencer a la policía que lo suyo no era una broma, que era un psico-killer, que era un asesino en serie, que había matado a su madre, había matado a la mejor amiga de esta, a 6 colegialas, a sus 2 abuelos, que quería confesarlo todo, que estaba dispuesto a entregarse. Pero curiosamente los policías pensaron que todo era una chufla, que todo era broma. Finalmente, una patrulla de esa policía se acercó a la cabina y allí encontró encogido a Edmund Emil Kemper. Lo confesó todo. Se comprobaron los crímenes. Se contrastaron los datos. En 1974, Edmund era condenado a muerte. Ni siquiera quiso apelar. Ni siquiera quiso atender las indicaciones de su abogado de oficio. Este aconsejaba que se declarara culpable, pero por enajenación mental, asesino por enajenación mental, que le internaran en una institución psiquiátrica. Edmund dijo, no, quiero morir y quiero que me torturen, quiero pagar mi pena. Edmund fue condenado a muerte y ejecutado, no bajo tortura, sino bajo las clásicas ejecuciones de los Estados Unidos. Aquellos más de 2 metros y más de 120 kilos de peso acabaron a la temprana edad de 24 años. Detrás, una estela de sangre, horror y escenas macabras. 10 asesinatos. La historia de Edmund Emil Kemper, el gigante cortacabezas.